Ha llegado la hora para presentar uno de los diálogos de Francisco y Ernesto relativos a verdades bíblicas en conformidad con nuestro deseo de contestar sus preguntas relativas a la Biblia. Nuestro tema para esta ocasión es Jesús, el Hijo de Dios. En él se muestra que la esperanza para la familia humana es tan esplendorosa como lo es la palabra de Dios. Francisco, oímos tanto de Jesús y todo lo que hizo cuando estuvo en la tierra. Algunos creen que Él es parte de una trinidad de dioses, y otros creen que es una personalidad enteramente separada y distinta del todopoderoso Dios, y que en realidad son dos diferentes personas. Quisiera que discutiéramos ahora la vida de Jesús de Nazaret. Pienso, Ernesto, que usted concede que existen otras formas de unidad además de la unidad física. Por ejemplo, en Juan capítulo 17 se registran las palabras de Jesús orando que sus seguidores lleguen a ser uno, así como Él y su Padre Celestial son uno. ¿Supone usted acaso que finalmente Jesús y su entera iglesia llegarán a ser una persona? Ciertamente que no. Evidentemente, en el caso mencionado, Jesús se refiere a unidad de propósito, ¿verdad? Evidentemente. Y conforme a las palabras del mismo Jesús, es en este sentido que Él y su Padre son uno. Repetidamente Jesús hizo hincapié en el hecho de que Él no vino al mundo a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial que lo envió. En ese sentido, Él verdaderamente pudo decir: yo y mi Padre somos uno. Sin duda que nosotros podemos aceptar la explicación de Jesús sobre el particular. Sin embargo, Ernesto, en Juan 14, versículo 9, Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Seguramente que este texto prueba que Jesús y el Padre son una persona. Absolutamente no, Ernesto. En el Antiguo Testamento se nos dice que nadie puede ver a Dios y vivir, de manera que es evidente que Jesús no dio a entender que quienes lo veían en realidad veían al gran creador del universo, Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dio a entender? Simplemente que Él había venido a la tierra como representante del Padre Celestial. Francisco, según dice la gente, Jesús y el Padre Celestial son iguales en todo sentido. De ser ese el caso, ¿no serían la misma personalidad? La Biblia no dice tal cosa. Muy al contrario, el mismo Jesús dijo: el Padre mayor es que yo. Juan 14, 28. A esto se debe, por ejemplo, que cuando Jesús llevaba a cabo un milagro, siempre aclaraba el punto de que el poder por él empleado procedía del Padre. El testimonio de Jesús era: las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Muy bien, pero tengo otro pasaje que necesita aclaración. Se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de Juan y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto se encuentra en el versículo 1 y en el versículo 14. Leemos: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se dice que el Verbo era Dios, y que el Verbo se hizo carne. ¿Nos prueba este pasaje que Dios mismo fue quien se hizo carne? Este pasaje requiere un examen crítico. Por ejemplo, el Verbo que se hizo carne se identifica como el unigénito del Padre. Ajá. ¿Cómo puede Jesús ser el unigénito del Padre y al mismo tiempo ser su mismo Padre? Admito que esto es difícil de entender, pero yo he pedido a usted que explique el pasaje. Ernesto, hay una explicación de esto aparte del claramente establecido hecho en las Escrituras de que el Padre Celestial y su amado Hijo son dos separadas personas. Ajá. En el capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 14, se menciona a Jesús como el principio de la creación de Dios.
Y en el primer capítulo de Juan, ya leído, se describe al Verbo o Logos como el unigénito del Padre, y además se indica que él tomó parte en toda obra creativa de su Padre. Pero, Francisco, como ya lo mencioné, ese pasaje de Juan, capítulo 1, dice que el Verbo era Dios. La traducción de este pasaje en nuestras Biblias en uso común no es lo suficientemente clara. Conforme a profesores del idioma griego, este pasaje debería decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con el Dios, y el Verbo era un Dios. Como usted puede ver, Ernesto, el griego hace la distinción entre el Padre y el Hijo, siendo el Padre el Dios, en tanto que al Hijo se le describe como un Dios. Ya, pero con todo, Él es un Dios, Francisco, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero Ernesto, debemos recordar que en la Biblia las palabras Dios y Señor tienen más de una aplicación. En el Nuevo Testamento la palabra griega theos es la que más frecuentemente es traducida Dios, y es así traducida hasta en casos en que se refiere al diablo. En el capítulo 4, versículo 4 de la segunda epístola a los Corintios, se alude al diablo como el Dios o theos de este mundo. La palabra griega theos simplemente significa un poderoso, pero el Creador, el Padre Celestial, es el todopoderoso Dios, y así se le designa repetidamente en la Biblia. Gracias, Francisco, por la explicación, y comprendo ahora su punto de vista. Pero hay algunos que dicen que la estimación de ellos hacia Jesús se reduce en gran manera si piensan de Él como solamente el Hijo de Dios y no como el mismo Dios. No debiera ser así. Al contrario, nuestra apreciación por Jesús debiera aumentar colocándolo en un plano más superior que nunca antes cuando nos damos cuenta de lo que Él es en realidad y la elevada posición que Él ocupa en el plan de Dios. El mismo Padre Celestial nos dice que debiéramos honrar a su Hijo, así como honramos a Él. Dios ha ordenado que todos los ángeles del cielo rindan homenaje a su fiel y amado Hijo. Ahora, otra pregunta, Francisco. La Biblia nos dice que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Sabemos también que Él fue levantado de entre los muertos. ¿Qué puesto ocupa Jesús desde su resurrección? ¿Es Él todavía un ser humano? No, Ernesto. El mismo Jesús dijo que Él daría su carne por la vida del mundo. A Él se le dio la muerte como criatura humana, pero fue levantado de entre los muertos como un glorioso ser divino, de manera que ahora Él es el divino Cristo. La Biblia nos dice que Él fue elevado a la posición más exaltada en el universo, a la derecha en el trono de Dios. Francisco, ¿nos dice la Biblia que los seguidores de Jesús serán como Él en la resurrección? Sí, Ernesto. La Biblia promete que los verdaderos seguidores de Jesús en la resurrección serán como Él, exaltados a honra, gloria e inmortalidad, para que puedan reinar con Él en su reino, el glorioso reino que extenderá bendiciones de salud y vida a todas las familias de la tierra. La Biblia promete que la raza humana será restaurada a la perfección aquí en la tierra, la cual llegará a ser el paraíso mundial. Este programa ha sido presentado por la Sociedad de Estudiantes de la Biblia, el ALBA, en cooperación con grupos locales de estudiantes de la Biblia y de los muchos amigos de Francisco y Ernesto en todas partes. Estaremos nuevamente con ustedes por radio a la misma hora y en el mismo día la próxima semana. Anime a sus amigos y conocidos a que escuchen estas difusiones. Y ahora, hasta otra ocasión, y que Dios los bendiga.